Muy bien, pues yo creo que es un gran privilegio el que podamos, los nuevos, cierto. ¿Hay alguien aquí que nos visite hoy por primera vez? ¿Habrá algún invitado de alguien? Aquí, bueno, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso? Bienvenida. Tienen ahí un folleto para ti. Muy bien, pues qué privilegio el poder decir el día de hoy y todos los días que somos cristianos, ¿verdad? Porque la evidencia de lo que marca lo que nosotros somos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a entrar a este tiempo de la palabra y podemos que el Espíritu Santo nos hable al corazón en este día. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo derramado, Señor, ese día allá en el Pentecostés. Pero el Espíritu Santo no pudo haber venido si tú no hubieras ascendido, Señor. Y gracias por ese sacrificio, esa muerte y resurrección en la cruz y en la tumba, que ahora nos da el privilegio de poder entrar confiadamente hasta tu presencia y adorarte y exaltarte. Háblanos a través de tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues le mandamos también saludos a nuestros pastores allá en Japón. Yo sé que ya lo que es parece que la semana que entra van ellos a lo que es Rusia. Y pues sigamos orando por ellos y por los grupos del alumnos del Instituto Epicentro que están fuera en este momento. Ahorita tenemos a un grupo que está en Zacatecas y otro que está en Chiapas. Y el día de hoy, el día de mañana, los grupos se estarán transportando a Zamora, Michoacán, donde tendremos la invasión evangelística, invasión misionera que cada año tenemos ahí. Y creemos también que será un tiempo muy, muy hermoso. Así que si se recuerdan durante la semana, oren por esos grupos que andan allá afuera, ¿verdad? Allá anda mi hija también, entonces eso incrementa la oración, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que ha de haber sido glorioso el haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Pero no lo vimos. Y el Señor Jesús le dice a Tomás: más bienaventurados los que sin ver creyeron. Debió haber sido glorioso, pero para nosotros es un acto de fe. Es un acto de fe. Este es un mensaje poderosísimo, porque muchos hombres en muchas épocas se han levantado para predicar, para proclamar, para difundir una propaganda, difundir un mensaje, algunos con buenas intenciones, otros muy posiblemente con malas intenciones. Eso no lo sabemos, solo Dios conoce los corazones. Pero la realidad de la resurrección de Cristo es lo que es el parteaguas en la historia del poder de Dios, de la presencia de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Al aceptar que Él está vivo, al aceptar que Él vive, al aceptar que Él tiene un cuerpo corporal resucitado, eso es lo que marca tu historia personal de muerte eterna a vida eterna. Romanos capítulo 10, en el versículo 8, dice, la segunda parte del versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate cómo lo dice Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Para esto se requiere fe. Esto no es de la mente, esto no es del intelecto. De hecho, la cruz y la resurrección son un quebrantamiento de la mente, del intelecto, del razonamiento o de los sentidos. Esto es por fe y es por revelación. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y luego afirma la Escritura, serás salvo. Muchos se preguntan, bueno, ¿y el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz hizo esta oración? Sí. No la hizo de esta forma, pero sí le dijo, sí lo reconoció como hijo de Dios. Y Jesús le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Implícitamente en la conversación que tuvieron, declaró a Jesús como el Señor y creyó, al afirmar el paraíso, la realidad de la vida eterna, de que Jesús iba a resucitar. Esto es poderoso. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una serie de eventos que ellos registran. Hay algunos que no se registran por todos, hay otros que sí se registran por todos. Entre los que sí se registran por todos está, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista. Eso lo vas a encontrar en los 4 evangelios. Tú tienes que entender que cuando los evangelios fueron escritos aproximadamente, el primero de ellos, si fue Mateo. Hay una duda entre si fue Mateo o fue Marcos, eso no se sabe históricamente. Pero si fue Mateo el primero, fue aproximadamente unos 30 a 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no estaban escribiendo los evangelios mientras estaban sucediendo las cosas. Ellos vivieron el libro, Nosotros leemos el libro, pero ellos estaban viviendo el libro. Y dentro de lo que ellos escriben en esa época, no es como en esta época. Esa época era una época donde no había una tecnología. Estos personajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se separaron después de algunos años, y con el crecimiento de la iglesia se fueron a distintas zonas, cada uno de ellos, y cada uno de ellos escribe cada uno de los evangelios con un motivo específico. Mateo le pone un motivo, hay una necesidad en un grupo de personas, en una iglesia, y luego él dice, es necesario, así como Moisés escribe el Génesis para todos los que van saliendo de Egipto y decirles cuál es su historia, cuáles son sus raíces. Ahora era necesario contar la historia, la evidencia del Señor Jesucristo a otro grupo de personas que tenían necesidades particulares. Por lo tanto escribe Mateo. Y luego después Marcos, en otra zona totalmente diferente a la de Mateo. No creas que están reunidos, no creas que se mandan correos electrónicos para checar información. No, han pasado años, probablemente 30, 35. Y el caso de Juan, que fue el último de los evangelios, y los escritos de Juan fueron los últimos en ser escritos, fueron probablemente cerca del año 90, 95 del primer siglo. Entonces están separados por tiempo, están separados por espacio, por lugar, por ubicación, y todos y cada uno de ellos registran las mismas cosas desde el ángulo que el Espíritu Santo les inspira a ellos, pero en su ángulo como seres humanos de lo que ellos recuerdan también. Entonces, hay ciertos eventos que ellos todos registran. Juan, posiblemente cuando escribe Juan, está en Éfeso. Mateo probablemente está en Antioquía. Cada uno está en distinto lugar. Lucas es un investigador que hace un recuento de los hechos de voz directa de los apóstoles que vieron al Señor Jesucristo, y hace una recopilación histórica impresionante. Pero cada uno de ellos registra, por ejemplo, también la alimentación de los 5,000. ¿Y por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es el anunciador del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La alimentación de los 5,000, viendo que el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer milagros, tiene el poder sobre la materia, a Él no lo limita este mundo, no lo limitan los sentidos, no lo limita lo que se ve, no lo limita lo que se escucha, lo que se huele. Él está por encima de todas esas cosas, pues nos dice la Escritura que por el poder de su palabra todo subsiste. También se registra que Él se presenta a sí mismo, o sea, Cristo, como rey, de acuerdo a Zacarías capítulo 9, versículo 9.
Todos y cada uno de ellos tienen registrada la negación de Pedro, la traición de Judas y la crucifixión. Todos tienen ese registro de ese juicio y esa resurrección. Cada uno, como te estoy diciendo, en una época distinta, porque fue años después de lo que se recordaban, pero al escribirlo, el Espíritu Santo, que nos dice la Escritura que la inspira toda, los guía hacia los mismos hechos trascendentes de la historia. Todos y cada uno de ellos registran la resurrección corporal de Cristo. O sea, no nada más fue un espíritu, no fue un fantasma, no fue una onda, no fue una filosofía que resucitó, sino fue el mismo Cristo con su cuerpo corporal glorificado que resucita, a tal grado que va con Tomás y le dice: tócame, mira, tú qué dudas, tócame, mete tu mano en el costado. Y, o sea, imagínate la escena. Estaba Tomás con su taco de pescado, posiblemente, ¿verdad? Estaba ahí en el ambiente y va y lo toca. Y eso está registrado ahí. Hay eventos que la Biblia nos hace un recuento más o menos entre 10 a 13 eventos de Cristo resucitado, los cuales están registrados también en los evangelios, y todos y cada uno de los evangelios también contemplan su segunda venida. Esto es algo que Dios orquestó preciosamente. Si fuera una melodía de una orquesta musical, sería una cuestión preciosa, bien hecha, hablada por los profetas, testificada por los evangelistas y con la evidencia real de la resurrección. Pero aún así, quiero que vayas conmigo, vamos a ir a diferentes escrituras. Vamos a Juan, capítulo 20, versículo 9. Quiero empezar ahí porque, como te digo, ellos, los evangelistas, después escribieron lo que estaban viviendo, pero en el momento no lo entendían. Aunque hubieron distintas declaraciones, ¿verdad? Pedro lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 19. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Mesías. Cristo es griego, Mesías es en hebreo, y nos habla del único facultado y autorizado para reconciliar al mundo con Dios. Ese es el Mesías. Y lo declara, también lo declara Marta, previamente lo declara Andrés. Hay distintos que declaran esa deidad de Cristo, hay distintos que lo hablan. Mas, sin embargo, como ellos estaban viviendo esto y como ellos estaban limitados a su cuerpo, a lo que vivían, al calor, al frío del momento, a la presión de los religiosos, a la presión probablemente de sus familias, a la realidad de qué es lo que va a pasar después, como ellos están limitados a lo que son y no tienen el libro en sus manos, no tienen el Nuevo Testamento en sus manos, ellos lo están viviendo, ellos lo están caminando el Nuevo Testamento. Como que nos hace ver la Escritura que no entendían perfectamente qué es lo que estaba sucediendo, porque el Señor Jesucristo ya en varias ocasiones les había dicho que era necesario ser afrentado, sacrificado por los hombres y después de eso resucitar al tercer día. Jesús lo había anunciado, pero fíjate lo que dice Juan capítulo 20 versículo 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No lo habían entendido. Esta es una escritura que te habla más o menos de cómo se sentían ellos. Me gustaría que en esta mañana tú te sintieras como uno de esos discípulos. Ya estás en otra época, estás en otro tiempo, pero ¿cómo ha de haber sido andar con Jesús? ¿Cómo ha de haber sido? Hoy tenemos películas que a lo mejor nos acercan un poquito, ¿verdad? Ahí a ese sentimiento, pero creo que el Espíritu Santo nos lleva y nos hace a lo mejor hasta imaginarnos un poquito cómo debe haber sido eso. Y la Biblia nos habla y nos dice aquí, lo que estamos leyendo es que ellos no entendían. Cuando Él resucita, porque tú conoces tradicionalmente pues fue
fue crucificado el viernes, el jueves, para los que son un poco más exactos, posiblemente, ¿verdad? Yo no me voy a meter en eso y no es de tanto interés, sino que resucitó, eso es lo interesante. Pero en los días pasados se celebró ese viernes donde se sacrifica a nuestro Señor Jesucristo. El día sábado, pues tradicionalmente descansa en la tumba, ¿verdad? Hasta como buen judío, el sábado lo guardó nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, domingo, que es el primer día de la semana para los judíos, es cuando Él resucita. Y cuando Él resucita, la primera que todos los evangelios registran, que es la primera que va a la tumba, es María Magdalena. Había algo, había un hambre, había algo. Había otras mujeres que iban ahí con ella, ¿verdad? Y después ella le manda a hablar a Pedro y le manda a hablar a Juan, y ellos vienen, y aún así no lo creían del todo. Pero había un hambre ahí en el corazón, quería ver al Señor Jesucristo. No sabemos, no nos lo dice la Escritura, si ella sí lo creía plenamente, o fue por instinto, o fue porque le extrañaban a su líder. Pero algo sucede esa mañana de ese domingo de hace aproximadamente 2 milenios. Nuestro Señor Jesucristo resucita. Y eso fue una realidad que a lo mejor el entendimiento nublado, entenebrecido que los discípulos tenían, fue disipado al ver al Cristo resucitado. Mira, ahora ve conmigo a Lucas, capítulo 24. Lucas, en el capítulo 24, ahí hay otra, cada uno de los evangelistas, como te decía, explica un poco acerca de la resurrección. Pero vamos a leer ahorita un poquito de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Sígueme ahí con tu vista. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron, ya no estaba ahí. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta es una pregunta increíble. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Después de esto, tú puedes leer la historia en los distintos evangelios, en Mateo, en Marcos y en Juan. Pero aún después de esto, nos dice la Biblia que salen María y las otras mujeres a darle aviso a los discípulos. Y fíjate lo que registra Marcos. Te voy a llevar a los distintos evangelios un poquito, unas cuantas escrituras de algunos de ellos, para ver la actitud y el corazón que tenían. En Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Asegurémonos de que no nos vayan a reprochar nada. Pero si hay algo que el Señor nos pudiera reprochar, que de hecho lo hace en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos les reprocha a los hebreos su incredulidad. Y aquí les dice: les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Puede haber una incredulidad acrecentada y una dureza
engrosada cuando no nos ha caído la revelación de la resurrección. Pero la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Me encanta Juan, porque más de 60 veces dice, cree, 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 cree. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene más de 60 veces, cerca de 67 veces registrado. Pero de las palabras de Jesús son cerca de 60 veces donde Juan registra esta palabra, donde les dice, cree. Cree. Porque al creer es la puerta para la gloria de Dios. Lucas 24:11 habla de esa misma incredulidad que tuvieron los discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 11. Ve conmigo. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pues, ¿qué estaban haciendo, muchachos, con Jesús? A ellas les parecía locura, dice aquí la Escritura, las palabras de ellas y no las creían. Este pasaje tiene una relación directa con lo que acabamos de leer de Juan, donde dice que les reprochó su incredulidad. Les parecía locura. ¿Cómo que resucitó? Como que ellos lo entendían, pero no lo entendían. Como que sí va a resucitar, pero ¿ya? ¿Ahorita resucitó? ¿Hoy domingo? Habla de esa misma incredulidad que tuvieron ahí. Ve conmigo otra vez a Juan. Hoy le diste unas buenas vueltas a la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 20 de nuevo, versículos 19. Aquí es cuando el Señor Jesucristo entra a ese lugar donde ellos están llenos de incredulidad, dudando. Ahora, ¿por qué están así? Porque ante el temor, ante el dolor, ante la adversidad, lo que se acrecienta es la duda. Ante el dolor, ante los obstáculos, lo que late en nuestro cuerpo carnal es la duda y la incredulidad. Eso es lo que grita, no creas, no creas, no lo ves, no creas. Pero por encima de lo que se ve está lo que no se ve, nos dice Hebreos 11:3, que es mayor que lo que se ve. Y ahí el Espíritu clama, cree. Pero aquí en Juan capítulo 20, versículos 19, esto es cuando entra el Señor Jesucristo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Al parecer el Señor Jesucristo atravesó ese lugar, no tocó la puerta, no fue de que, oiga, si te ha tocado, ¿no? Que estás en tu casa tranquilamente, oiga, no fue así. La Biblia es clara. Cuando Pedro sale de la cárcel, la Biblia nos dice que él sí toca la puerta. Y me imagino que la puerta tenía algún tipo de puertita chiquita, ¿verdad? Y abre una muchacha. Y de la emoción no le abre. Si has visto esas, ¿no? Es Jesús. Digo, es Pedro. ¿Y dónde está? Allá afuera. ¿Y por qué no le hables? Algo así tuvo que haber sido aquello también, ¿no? Pero aquí Jesús no tuvo necesidad de tocar la puerta. Yo me acuerdo hace años, en el 2010, eso me pasó a mí, porque a mi papá lo secuestraron ahí en Chihuahua. Muchos de ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Y no quiero así ser repetitivo con ella. Pero cuando él me habló para decirme que ya lo habían soltado,
Yo estaba, imagínate, traes la mente así con mil cosas y el corazón palpitando así que lo sientes aquí en la garganta. Estaba, y de repente suena el teléfono. Hijo, soy yo. Ya me soltaron. Solté el teléfono y empecé. ¿Que lo soltaron? Mira, no hallaba las llaves, no hallaba la cartera, no sabía a dónde ir. O sea, no, fue una locura ese momento. Como que necesitas organizar tu mente en el momento de debilidad, en el momento de depresión, en el momento del temor, en el momento de los obstáculos. La mente tiende a correr por todas partes. Está vivo, será Él, déjame tocarlo, será Jesús, ¿qué pasó? O sea, hay un montón de ideas que se te pueden venir a la mente. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice en esta escritura que el día que se les reveló a los discípulos ya resucitados, simplemente llegó y se puso en medio de ellos y les dijo una palabra preciosa. Les dice en ese momento: paz a vosotros. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ante la incredulidad, ante todo lo que sucede cuando la revelación todavía no está en el corazón, lo que se necesita es apaciguar el corazón para que entonces la evidencia de la resurrección pueda entrar como revelación a lo más profundo de nuestro interior. Por eso se para en medio de ellos y les dice: Shalom, Shalom. Imagínate sus caras así. Lo habían visto. Lo vieron sangrar, lo vieron cuando lo golpearon, estuvieron con él, por lo menos Pedro y Juan y Jacobo, cuando él, de la angustia y de lo difícil del momento, dice la escritura que su sudor eran como gotas de sangre. Y de repente verlo, a ese mismo Cristo ya resucitado, pues fue algo increíble. Dice: y cuando les hubo dicho esto, versículo 20, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, después del regocijo tiene que volver a venir la palabra paz a vosotros. Porque después de que les muestra viene la otra parte, ¿verdad? Cuando ahora nos sobrecoge la emoción, el gozo, la alegría, y no nos podemos contener. Primero, fíjate, pasan de tener un sentimiento de pérdida, de duda, de incredulidad. Llega Jesús, se les muestra y les dice: paz a vosotros, y empieza la reacción de júbilo. ¿Sí? Cambia el semblante, viene la sonrisa, los ojos empiezan a brillar de nuevo, empiezan a celebrar, ¿verdad? Y están ahí: mira, ya lo viste, resucitó, y empiezan a gozarse. Pero ahora venían otras instrucciones. Les vuelve a decir: ok, cálmense, paz a vosotros. Les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice que sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Muchos dicen: bueno, pero ¿por qué no lo recibieron ahí? Bueno, ahorita te voy a decir el por qué. Pero en ese momento les sopla y les dice: recibid al Espíritu Santo. Y versículo 23 dice: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. La resurrección es una promesa de esperanza y una evidencia de poder. Esas son dos cosas en las que me quisiera concentrar en esta mañana. Una promesa de esperanza y una evidencia de poder. Cuando el Señor Jesucristo, antes de este momento, llega al punto de la resurrección de Lázaro, Marta entendía la promesa, pero no se le había revelado la evidencia.
Porque cuando va con Jesús le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta diciendo, tu hermano Lázaro resucitará. Y ella, entendiendo la promesa, le dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y cuando hablamos de postrero no hablamos de postres, ¿verdad? Ella entendía claramente que hay una resurrección de los muertos después de la segunda venida, o en la segunda venida, o en algún momento. Cuando entramos a términos de eternidad, a mí se me hace muy difícil ubicarlos cronológicamente, pero la Biblia nos habla concretamente que va a haber una resurrección de muertos, y eso Marta lo entendía. Pero el Señor Jesucristo, más que entender la parte histórica, la parte doctrinal, quería revelarle la evidencia del poder. ¿Y cuál es la evidencia del poder? Cuando el Señor Jesucristo le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, le dice el Señor Jesucristo. No te he dicho, le dice en Juan capítulo 11, versículo 40, le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, número uno, la resurrección es una promesa de esperanza. ¿Y por qué te digo ahorita que cuando el Señor Jesucristo sopló en ese momento, les dijo, recibid el Espíritu Santo, sucedió algo que en términos de los que estudian mucho la Biblia, ¿verdad?, le llaman el ya, pero todavía no. ¿Qué es eso? Tú dirás, bueno, esa es una clase de ahí en el instituto, ¿verdad? Si te metes a las clases, te explico lo que es el ya, pero todavía no. Pero nosotros tenemos yas, pero todavía no, varios de ellos. Vivimos en algo que se llama el ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Que ya lo vivimos como una esperanza por fe, pero todavía no lo vemos palpablemente, pero ya está, ¿eh? Es algo que ya está. Y uno de los ya, pero todavía no, en esta promesa de esperanza es que Él ya nos resucitó. Y tú dirías, pero ¿cómo si todavía no muero? Bueno, lo mismo preguntó Nicodemo, pero al revés. ¿Cómo nazco si ya nací? ¿Me meto al vientre de mi hermano, de mi mamá otra vez? Pues no, le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Efesios capítulo 2, ve, si quieres checar esa escritura, Efesios capítulo 2, nos habla de los nos, no de negativas, sino de los nuestros, ¿verdad? De lo que es nuestro en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este es el primer nos. Ese amor con que nos amó. Versículo 5, estando nosotros muertos en delitos y pecados, que dice, nos dio vida. Segundo nos, dice, juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Número 3 y versículo 6 dice, y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Los primeros dos nos, ya los vivimos. El que nos amó, ¿sí? Y nos dio vida. Hablando de una vida espiritual, pero también habla de la vida eterna. Y ahora en este tercer nos habla de la tercera evidencia del ya, pero todavía no. Ya nos resucitó, dice, nos resucitó. Y asimismo viene el cuarto nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos resucitó. Esa es una promesa que tenemos, de la cual nos tomamos, y es una realidad. Yo no sé si tú has ido a un funeral con alguien que tenía a Cristo y un funeral con alguien que no tenía a Cristo. Cuando vas a un funeral, yo acabo de vivir uno, ¿verdad? Hace el lunes pasado de la abuelita de mi esposa.
Fue un momento de celebración. Sí hubo llanto, sí hubo un dolor, porque esa separación es lo que causa. Pero la esperanza y la seguridad de que nos resucitó es una tranquilidad que devasta cualquier temor que podamos tener ahí. Pero cuando, no sé si te ha tocado ir a un funeral donde no hay seguridad, donde se tiene que clamar al más allá para que le den chance, es devastador, es triste. ¿Y qué es lo que puedes hacer ahí? Pues nosotros como ministros no podemos decir mentiras, tenemos que decir verdad. Obviamente la verdad que nosotros decimos es: a ustedes que están vivos, ustedes que tienen tiempo, ustedes que ven el sol salir en este día, hoy tienen misericordia para ponerse a cuentas con Dios, y entonces Él nos resucitó, se active en el oyente, en el creyente. Nos resucitó. Wow. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dice, aquí bueno, todo 1 Corintios habla de 1 Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos, que es una promesa de esperanza. Dice el versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 21, ahí mismo capítulo 15 de 1 Corintios dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ve conmigo al versículo 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué dice? Es la muerte. Ese es uno de los ya, pero todavía no. Ahora ve conmigo el versículo 42 del mismo capítulo 15. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. ¿Tú has visto un ancianito cuando muere? Pues está acabado. Bueno, es la vida, es la realidad. Se chupa, ¿verdad? Por más que le arreglan, pues bueno. Y luego se ponen fotos, ¿verdad? De la juventud para recordarnos cómo era. Pero aquí está la promesa. Se siembra en corrupción, pero se segará en incorrupción. ¿Cómo es esto? No lo sé. Pero la esperanza que tenemos es que vamos a ser resucitados en nuestro mejor momento. Cuando llegaste a bajar así al peso ideal. No te creas, ¿verdad? Eso yo no lo sé. ¿Cómo será que vayamos a resucitar? Pero yo me imagino que yo voy a resucitar con cuadritos aquí. ¿Será esto un lavadero? Eso no lo sabemos y no es importante. Pero la incorrupción significa que ya no habrá dolor. Significa que ya no habrá lágrima. Significa que ya no habrá concupiscencia. Será desarraigada de ti. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo al pecado, que lo traemos todos nuestros días aquí en la tierra. Esa es la incorrupción. La Biblia nos habla en otros pasajes que no habrá frío ni habrá calor. Será un tiempo así primaveral, prolongado, ¿verdad? No sé cómo será eso, pero algo así será la incorrupción. Son palabras eternas que no podemos explicarlas del todo. Versículo 43 dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Por eso te digo, ¿verdad? Si tú aquí eras débil, vas a resucitar fuerte, poderoso en el Señor. Nos habla del poder del Espíritu Santo. Dice, se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo
espiritual. Un pasaje más ahí mismo, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos declararlo. Porque esa es nuestra puerta para tomarnos de la incorrupción que es la persona de Jesús y ser lavados con Él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo será esto? Va a ser una cuestión gloriosa. Pero no importa cómo haya muerto el individuo, si murió en un avión y se deshizo en el aire, no importa si se lo comieron las pirañas allá en el Amazonas, no importa si fue quemado y su cuerpo se pulverizó. Cuando se toque la trompeta y cuando el Señor hable esa palabra, esas partículas, esas moléculas, todo se volverá a su lugar y resucitará. Por eso la Biblia dice, oye, esto de la cruz es locura. ¿Es locura? Pues sí. Por eso Pablo nos avisa, este es el mensaje de fe que predicamos. Necesitas fe. Es un mensaje de fe. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ay, Señor, revélanos todas estas escrituras, ¿no? Pero esto mismo que estamos leyendo es como los discípulos en su momento no entendían la resurrección. Nosotros las leemos, las meditamos, teologizamos, discutimos, no, que será así, que será así. Podremos tener ideas, pero la realidad de las cosas es que lo que necesitamos es fe para creer en esta esperanza, en esta promesa de esperanza de resurrección. Ahora, también esto, yo te decía ahorita, es una evidencia de poder. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias, hay tantos individuos que creen en la resurrección de una forma histórica. Sí, el día de resurrección se visten de blanco. Sí, se celebra porque está en el calendario, porque se levanta mucha gente y dice, ¿qué es hoy? Domingo de resurrección. Ah, y toca ir a la iglesia, pues vamos. Y vamos, ¿verdad? Pero es lo que te decía de Marta. Ella conocía la promesa, pero se le quería revelar Cristo como resucitado, como revelación que trae poder. Es una evidencia de poder. Ve conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 15. Después de que les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, dice, porque no habían creído al que les habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo único que puede traer esa evidencia de poder es que se te sea revelado que el Señor Jesucristo resucitó. Su resurrección lo hizo creíble. Hizo creíble sus palabras, marcó la diferencia entre él y muchos otros profetas que han nacido y han hablado, murieron, pero quedaron en la tumba. Su resurrección es
esa realidad de resurrección te lleva a una vida de poder. La cruz te encamina hasta la puerta de la salvación, pero la resurrección, cuando se te revela, entonces es la diferencia entre creer en un hecho histórico y la realidad de decir, Cristo está vivo hoy en día. Por eso la primera escritura que yo leí en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor y con nuestro corazón, ya no es una confesión histórica, ya no es una confesión de la boca, ya no es algo que se dice con palabras nada más, sino que ahora involucra el corazón. Y el corazón involucrado significa que hay el deseo de creerlo, pero al mismo tiempo habla de la revelación de Dios al corazón humano. Por eso dice que si creemos con nuestro corazón que Cristo resucitó de los muertos, en otras palabras, que está vivo, entonces seremos salvos. Porque no es suficiente creer en Dios. No es suficiente creer más. Dice la Biblia en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que creen en Dios. Hay demonios que posiblemente hablen y digan y proclamen el nombre de Jesús. Pero no es suficiente con decir con la boca de Jesús, sino que aquí nos habla de la realidad, de la creencia, de la revelación, de algo que entra al corazón. Es esa revelación lo que hace la diferencia en una iglesia que cree en la evidencia de la resurrección o que cree en Jesús como un hecho histórico. Esa fue la diferencia que marcó a la iglesia del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos proclamaban los apóstoles y los evangelistas y los diáconos que salieron a predicar y el cuerpo de Cristo en general, proclamaban a un Cristo resucitado, una evidencia de poder. De saber que en este momento está vivo, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de acuerdo a Romanos 8:34, a Hebreos 7:25. Él está ahí vivo, no está aquí caminando entre nosotros, porque la Biblia dice que ascendió necesariamente para que viniera el Espíritu Santo. Y ahorita, por decirlo de una forma, estamos en la era, en el momento, en el espacio donde el Espíritu Santo está haciendo su obra en medio de nosotros. Pero la evidencia que deja el Espíritu Santo en nuestro corazón es que Jesucristo está vivo. Está vivo. En Hechos capítulo 1, versículo 3, ya para ir terminando. Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está vivo. La evidencia de este poder, de esta realidad, es el poder que acompañó a los discípulos y que nos sigue acompañando a nosotros. La Biblia lo dice: estas señales seguirán a los que creen. Creo que esa es la gran diferencia entre creer en el hecho histórico de la resurrección y la revelación personal de que Cristo está resucitado. Porque cuando la resurrección no es una revelación, se convierte en una leyenda, se convierte en una bonita celebración, una celebración buena, ética y moralmente une a la familia, moralmente te lleva a una iglesia, congregación o algún tipo de auditorio o templo a escuchar un buen mensaje. Podrá ser una religión, una tradición religiosa,
Pero cuando viene como una revelación, entonces el individuo, la familia, la iglesia vivirá en poder. En poder. Y cuando esa evidencia está ahí, es el clamor sincero de alguien que lo cree. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, termino yo más bien, él no termina. Él nos hace ver esto, dice, bueno, es que esto no sé ni dónde empezar a leerlo porque todo es tan importante. Pero esta es la evidencia de la resurrección, fíjate, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Eso solamente lo puede hacer la resurrección. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Solamente se puede declarar que todas las cosas se tienen por basura cuando hay una evidencia revelada al corazón de la resurrección. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero es el poder de su resurrección que te hace declarar lo siguiente, dice, y la participación de sus padecimientos. Estas son palabras mayores, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta evidencia de resurrección es lo que hace a un misionero que está en peligro en otras partes del mundo tener una alocada obsesión por difundir su mensaje. Y puede haber una iglesia tradicional que diga, ¿y para qué lo haces? ¿Para qué vas? ¿Para qué se van a Rusia, pastores? Si aquí los necesitamos. ¿Para qué envían a muchachos de misiones? ¿Para qué se meten debajo de los puentes y en las puertas de los hospitales? ¿Para qué van con el necesitado? ¿Para qué se quedan sin recursos por ayudar a otros? ¿Para qué? Pues el para qué solo Él lo contestará, pero el por qué es por la resurrección de Cristo. Porque es una evidencia en nuestro corazón de que Él está vivo. Él está vivo. Termino con Juan capítulo 20. Juan es el único de los evangelios que le pone propósito al libro, que le pone misión al libro. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Al final dice que si se escribieran todas, no alcanzarían todos los libros de este mundo para llenar todo lo que Él hizo. Cada mirada, cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa, cada ceño fruncido, cada reproche, cada pequeño detalle, si se hubiera registrado, pues no alcanzaría. Dice versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ponte de pie.
Hay una oración que yo quiero que te arriesgues a orarla. Y es: revélame la evidencia del poder de la resurrección. Es una oración peligrosa que no sabes hasta dónde te llevará. Te podría llevar hasta la muerte, ¿eh? No estoy garantizando que no, ni que sí, pero podría suceder. Él dará la gracia, si así fuera, al momento. Pero tú hoy, en este día, sin saber qué depararán los próximos días, tú hoy puedes orar y decirle: Señor, yo quiero tener esa evidencia de resurrección en mi vida, como una revelación personal. A tal grado, Señor, que yo hable a los demás, a los que no te conozcan, que hable de ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos, simplemente dile: Señor, revélame esa evidencia de poder. La iglesia del libro de los Hechos, Señor, fue una iglesia agresiva, una iglesia que fue, que iba, una iglesia que se movió, una iglesia que dio, una iglesia que más que palabras y hechos históricos y religiones muertas y tradiciones de hombres, vivió en la evidencia de la resurrección. Señor, llévanos a vivir así. Llévanos a vivir así. Revélanos en esta mañana, revélanos. Hoy hay misioneros en otras partes del mundo, en países cerrados, difíciles, que el Espíritu Santo les puso un llamado para ir a decirles: Jesús está vivo, Jesús está vivo. Algunos de ellos les ha costado todo, sus carreras, sus sueños, su vida entera. Mas sin embargo, esa evidencia de poder que marcó al libro de los Hechos, a los apóstoles, a los discípulos, ha marcado el corazón de individuos, de hombres y mujeres hasta este día. Señor, que también nuestro corazón se ha marcado con la resurrección, que se ha marcado para la resurrección. Sabemos que hay una esperanza de que sí dormiremos, Señor, corruptibles, pero despertaremos incorruptibles. Esa es la esperanza que viene. Ese es el ya, pero todavía no. Pero el ahorita, el ahora es la evidencia del poder de Dios, del saber que Cristo resucitó. Ese es el ahora, es el día de hoy. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, esta es una plática para que creas, para que lo confieses con tu boca y lo creas con el corazón, que confieses que Él es el Señor y creas que Dios le resucitó de los muertos, que Él está vivo. Así que si tú hoy quieres declarar a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde estás, ora después de mí, diciendo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo que resucitaste de los muertos, creo que venciste a la muerte para romper la muerte y quebrantar al postrer enemigo que dice la palabra, y liberarme de la muerte, Señor, del temor a la muerte que dice la Escritura nos tenía esclavizados. Gracias por esa evidencia que tú llamas bienaventurado al que sin ver creyó. Te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador.
Dios les bendiga. Disfruten el día y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.